derecho a aplicarlo en el continente. Claro, porque es que entonces la aplicación de la norma se pone difícil. Entonces lo ideal sería que algunos temas neurálgicos, algunos crímenes o algunos delitos neurálgicos deben de estar contemplados, contenidos en la norma regional. Sí, Supranacional. sí, ¿no? Para poder tener una complementariedad de ellos y puede haber una integración. Por ejemplo, delitos como narcotráfico. Que no está contemplado en la Corte Penal Internacional, ¿no? No está contemplado en la Corte Penal Internacional. Algunos elementos se toman por la vía de lesa humanidad. Entonces, el delito de narcotráfico, por ejemplo, o el crimen del narcotráfico es transnacional, porque eso es una cadena que comprende muchos países. El país de origen donde nace, donde lo siembran, entonces el otro que lo trasiega, el que lo lleva, la ruta. Tiene que haber cooperaciones. Entonces ahí están complicados 5, 6, 8 países. Entonces, nuestros países deben tener, con respecto a un conjunto de crímenes, pues una cosa más o menos entendible y practicable para que pueda ser aplicable. Sí, porque la Corte Penal tiene apenas 4 grandes crímenes que son agresión, crímenes de genocidio, por cierto, que ahora se está hablando en Naciones Unidas, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la agresión. Nosotros estamos planteando allí, por ejemplo, el delito, el crimen del narcotráfico, sí, los crímenes ecológicos. Miren lo que está pasando ahorita con el Amazonía y lo que está pasando con muchos de los pulmones de los países. Algunos de ustedes han hablado de un 5.º delito internacional en la Corte Penal, que sería ese. Claro, porque es que el ecológico no lo valoran, no lo toman en cuenta. Cuando por ejemplo, el ecológico es vital porque tiene que ver con la gente, tiene que ver con la vida, son los pulmones de oxígeno que tiene el mundo. Sin embargo, vemos como mucha bala irracional y acaban con unos bosques, las manos del hombre, lo queman o los talan. Tema penal, a veces hay una Brasil, tala irracional. La destrucción de los bosques entra en un conjunto de delitos, además de rebelión, ¿no? Nosotros hicimos un planteamiento muy serio en las primeras medidas que tomó Bolsonaro y personalmente yo predije más o menos lo que le iba a pasar. Yo dije, Bolsonaro no puede terminar bien, porque Bolsonaro, una de las medidas que tiene es terminar con la Amazonía, que tiene que ver con el lado de él, una tala indiscriminada, la venta de la madera, para que los ganaderos, sí, está bien, entendemos que los ganaderos necesitan dónde desarrollarse, pero si hay tanto espacio, ¿por qué tienes precisamente que venir a meterte a talar la Amazonía? Mire cómo está, ahí está, y sentenciado por el propio país. Ni siquiera fueron los organismos internacionales o la Corte Penal Nacional en este caso quien tomó la medida, sino que lo tomó el Poder Judicial de Brasil. Y eso es lo que nosotros queremos, porque lo ideal sería que los cuerpos judiciales, los tribunales de los países sean contundentes en eso, apliquen la norma para que puedan existir estas cosas y no tenga que llegar, irse a las instancias internacionales a buscar justicia porque sencillamente su propio país no se lo da. Si lo que queremos es exactamente, y por eso hablamos de la integración de los distintos países en las distintas áreas. A pesar de que áreas. existe Mercosur, Comunidad Andina de Naciones, CARICOM, Mercado Centroamericano, pero falta más armonía, la CELAC inclusive, hacerla más funcional. Claro, eso se ha debilitado mucho producto de situaciones políticas, porque eso se le dio un mal giro. Sí, eso se trató de utilizar más para cuestiones políticas domésticas, cuando debía haber sido tratado para darle más bien mayores empujes y de progreso en las regiones. Y esos son unos proyectos interesantes. Todos esos organismos son muy buenos, porque esos permiten la integración económica, la integración jurídica, incluso la integración política, y por qué no. ¿Entiendes? Entonces, todo un conjunto de factores que son los que puedan permitir que esas organizaciones transnacionales, internacionales puedan ser productivas y darle a las regiones unos mejores beneficios que vayan más allá de una retórica, una cháchara política, que la gente está cansada de eso. Por eso hoy le hablan de cualquiera de estas cosas y no les interesa. Yo mencionaba en el editorial el caso de Nepal al comienzo, donde mira lo que está pasando ahí. Rompieron todos los esquemas, ni siquiera volver a la monarquía como querían algunos nostálgicos,
pero tampoco una democracia donde no se aplicara el derecho, la corrupción, la prohibición de las redes sociales para poder estar informado. Es que en el mundo de hoy, hacer o pretender hacer lo que pretendió hacer los gobernantes de Nepal es una gran locura. Pero ¿cómo si apenas nosotros estamos aquí conversando y esto era imposible? Y en China la están viendo. Entonces la televisión, las redes, no, lo que hay que hacer es buscar, sí, regular, porque tampoco puede ser que la gente haga un mal uso de eso. Entonces agarran una red internacional y me ponen contenidos que no es. Bueno, pero aquí la gente comienza, aquí en todas partes del mundo también hay cosas que se desechan. Y hay unas que se valoran. No podemos estar de acuerdo con ellas, o no, porque no tenemos por qué estar de acuerdo con las posiciones de otros. Las respetamos, las valoramos, las discutimos, buscamos las coincidencias, pero son necesarias. Lo que no se puede hacer es lo que esos señores pretendieron hacer allá, ¿no? Acabar con el Facebook, acabar con Instagram, acabar con X. Bueno, ¿y eso qué es, pues? Ahí están las consecuencias. Escogieron una mujer para dirigir el país del campo jurídico. Sí, una magistrado. Claro. Perfecto, a mí me parece que eso está bien. Pero sobre todo, por varias razones. Primero, porque un abogado en una situación de inestabilidad, de esa que está viviendo Nepal, necesita de alguien que tenga conocimiento, que tenga experiencia. Y ella, al parecer, según lo que hemos visto, precisamente por las redes que el gobernante no quería que saliera, es una mujer proba, que está en condiciones profesionales de conducir ese país, pero además, cuando los hombres cometen los errores que ahí cometen, nada mejor que sea una mujer que se ponga al frente. A mí me parece eso interesante. Yo creo que las mujeres en el mundo están tomando buenas posiciones. La Unión Europea la preside la Comisión, que es una especie de presidencia de los 27 países de una mujer, von der Leyen. Y Angela Merkel marcó muchísimo en la política alemana. Y hasta hace unos días todavía estaba marcando la pauta política. Dejó de ser la primera jefa política alemana y sin embargo seguía dictando conferencias, seguía asistiendo y opinando sobre los distintos escenarios del mundo. Eso indica... Por cierto, vimos el lunes y martes en la noche el primer grito de Dolores en México de una mujer presidenta. Siempre fueron hombres en la política mexicana y por primera vez hay una mujer presidiendo y con bastante manejo político, diplomático, especialmente con Trump, que tiene una frontera muy larga con Estados Unidos y México. Pero lo hace muy bien, lo hace mejor que Pancho Villa y lo hace mejor que López Obrador, por citar los extremos. De hecho, tuvo unos gestos distintos a los de López Obrador, abriendo mucho más el cauce de la democracia y la participación. Pero además es una cosa interesante, que es que cuando fueron a atacarla por el tema del narcotráfico, llegó y le entregó 35 narcotraficantes. Bueno, no sé si acordado con ellos o no, pero los entregaron. Y eso baja la tensión. Y eso crea entonces una situación ahí en la cual ella, que estaba hace